Hoy vamos a iniciar con nuestra conferencista magistral. Tenemos el honor de tener con nosotros a Liliana Rojas Suárez. Ella es PhD en Economía por la Universidad de Western Ontario. Actualmente es la presidenta de la Latin America Shadow Financial Regulatory Committee. Es investigadora principal del Center of Global Development. Está en el board del IFPRI, que es el International Food Policy Research Institute, miembro del comité editorial de Pensamiento Iberoamericano. Ella es una persona muy destacada y premiada, digamos, en el mundo académico y en el mundo, digamos, que tiene que ver con toda la parte de organismos internacionales. Fue este año nombrado Economista del año 2012 por la Cámara de Comercio de Perú y es Think Foundation Grant por su estudio sobre las restricciones de acceso al financiamiento en los países latinoamericanos en el 2011. Entre otros antecedentes, ella fue presidenta de la International Banking Economics and Finance Association en 2010 y 2011, economista en jefe del Deutsche Bank, asesora principal del Banco Interamericano de Desarrollo, asesora visitante del Bank of International Settlement, jefa adjunta de la División de Estudios Financieros y de Mercado de Capitales del Fondo Monetario Internacional, donde ocupó varias posiciones durante más de 10 años. Estuvo en México, fue asesora también en Pemex, estuvo hace un tiempito también dirigiendo un centro de investigación económica, de estudios económicos en el DF, en la Universidad Anáhuac, consultora del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Desarrollo de Asia, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Banco of International Settlement, de la Comunidad Andina, además de Pemex, de CEPAL, de FELABAN, etcétera, la Federación Latinoamericana de Bancos. Actualmente, aparece además regularmente en el Financial Times, en CNN, en Bloomberg Televisión, en Atlantic Finance. Para nosotros es un honor tener en este día de clausura del Congreso a Liliana Rojas, que nos habla sobre Basilea III en América Latina, riesgos y oportunidades. Bienvenida, Liliana, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este congreso. Estoy feliz de estar nuevamente en México, en donde he pasado un buen tiempo, tanto viviendo, visitando y en diferentes ciudades, más en el DF, pero la verdad una experiencia linda que espero se siga repitiendo. Hoy día, no sé si se puede bajar un poquito la luz. No. Simplemente porque estoy viendo que las transparencias están quizás un poquito demasiado claras. Sí, yo creo que ustedes ven mejor así, ¿no? Ok. Ustedes deciden. Muy bien. Hoy día les voy a hablar sobre un tema que está muy de boga en todos los países del mundo, que es el tema de Basilea III, y es un tema del mundo entero, ¿verdad? Dado que trata sobre la regulación bancaria. Y entonces, un poco lo que quiero hacer es de darles una idea de por qué se genera Basilea III, por qué estamos en el número 3, si la mayoría de los países del mundo ni siquiera ha avanzado a Basilea II, está en Basilea I. Entonces, pero ya llevamos en 3, y yo no creo que va para la cosa. Dicho sea de paso, les voy adelantando algunas de mis conclusiones. Les voy a decir cuáles son los problemas y los desafíos y las virtudes de esa propuesta regulatoria. Les voy a decir cómo está América Latina. ¿Qué pasa si mañana, como es el caso de México, dicho sea de paso, porque la Basilea III va a implementarse muy pronto en este país? Así que, ¿qué pasa? ¿Cómo está frente a las recomendaciones de Basilea III? Y luego voy a discutir con ustedes unos problemas que yo veo cuando Basilea III en las recomendaciones, cuando son específicas para los países emergentes. Y bueno, sé que hay una sesión de preguntas y respuestas, entonces voy a ir de corrido con la presentación y luego paramos para las preguntas. Entonces, en primer lugar, déjeme decirle que Basilea III nunca hubiera ocurrido si se hubiera dado la crisis financiera global que comenzó en Estados Unidos. Nunca. O sea, el tema, hasta antes de la crisis del 2008, era implementar Basilea II.
Y lo que sucedió es que hubo una preocupación en los reguladores de los mercados desarrollados, porque ¿cómo así, si ya tenían un marco regulatorio, se daba la crisis en la forma en que se dio? Eso les dio conciencia de que el marco regulatorio que tenían en ese momento no era el adecuado. Y además, algo que voy a mencionarles en este momento, es que hubo un reconocimiento que durante el periodo de gestación de la crisis, más bien las regulaciones de Basilea II exacerbaban, incrementaban la posibilidad de crisis. ¿Por qué digo esto? Porque esta transparencia es muy larga, no tienen que leerla toda, yo les voy a contar lo que dice. Es que Basilea II, en primer lugar, ignoraba que las crisis se generan cuando los bancos sufren paradas repentinas de liquidez, cuando no tienen la suficiente liquidez para atender los pasivos que tienen en sus balances. Y eso simplemente no estaba considerado en Basilea III, y la crisis del 2008 fue una crisis de liquidez. Básicamente, los productos estructurados, no quiero entrar en explicar cómo es, asumo que algunos están bastante familiarizados con eso, pero no es el tema central. El tema central es básicamente de que los bancos se quedan sin liquidez y la regulación en ese momento se ve que no tiene nada que decir con respecto a la liquidez. En segundo lugar, la regulación en Basilea II era altamente procíclica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en buenas épocas, bueno, ustedes saben, cuando el mundo crece, todo crece. Y también crece el capital, también crece los préstamos buenos, los bancos se dan tienen la percepción de que todo va bien, pueden prestar bien, el regulador ve que los ratios de capital y todos los ratios son perfectamente muy aceptables. Pero en malos tiempos no cambia la regulación. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que Basilea II, y III también, pero lo ha aumentado, pero el básico, el requerimiento de capital es 8%. En Basilea II, en tiempos buenos y en tiempos malos, es 8%, Basilea II. ¿Qué quiere decir eso? Que en tiempos malos, de repente, la gente me deja, yo soy banco, me dejan de devolver los préstamos se vuelven morosos, pero la regulación no ha cambiado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que seguir manteniendo el 8%. Pero, ¿qué es el ratio de capital? El ratio de capital es capital sobre activos ponderado por riesgo. ¿Qué hago yo como banco en épocas malas? El regulador me dice mantengo 8%, y yo como mantengo 8%, ¿de dónde levanto capital? En épocas malas es muy difícil levantar capital. Entonces ajusto el denominador, disminuye el crédito. Y eso es lo que sucedió en Estados Unidos y en todas las crisis que hemos tenido en América Latina, lo que el famoso credit crunch. Solamente que a nosotros nos pasó, nosotros aprendimos mucho, y más adelante les voy a contar cómo, pero Estados Unidos no tenía ni idea, de verdad, no tenía ni idea. La crisis más reciente que había tenido era la de la famosa Savings and Loans. Perdonen que mezcle el inglés y el español, también voy a asumir que ustedes traducen al español, pero algunas palabras no sé cómo le llaman acá las Savings and Loans, de repente no, pero son no bancos, sino casi bancos. Pero había tenido esa crisis que fue en un segmento, no habían tenido una crisis global desde los años 30, ¿no? La Gran Depresión. Entonces, no tenían este tipo de regulación adecuada. Entonces se dan cuenta que no les va a funcionar, ¿no? Además, en el capital se aceptaba cualquier cosa, literalmente. Los bancos, cualquier cosa valía para capital. Y claro, en épocas malas, como fue la de Estados Unidos, el capital se desvaneció. Todo lo que parecía que era capital no lo era. Entonces dijeron, bueno, pues tengo que redefinir lo que es capital. Y además no tomó en cuenta lo que en economía se llama el problema de acción colectiva. El problema de acción colectiva es que algo que es bueno a nivel de la sociedad puede ser malo a nivel individual, y por eso se necesita coordinación. Entonces los bancos individualmente seguían tomando riesgos, a pesar de ser totalmente conscientes de que estaban riesgos excesivos, lo sabían, pero no podían parar.
Porque si paraban, bajaban sus utilidades. Si bajaban sus utilidades, los accionistas los castigaban. Pero el regulador tampoco los paró, porque el regulador simplemente no estaba consciente ni tenía los instrumentos para poder efectuar esa parada de excesiva toma de riesgos. Entonces, simplemente por todas las razones que le estoy diciendo, obviamente el marco regulatorio que existía en ese momento era inadecuado. Pero, dado lo que les he dicho, los reguladores a nivel internacional llegaron a la conclusión de que habían estado siendo la regulación muy orientada a la al detalle micro. ¿Qué quiere decir? Yo voy a ver los indicadores de cada banco. Cada banco viene y me dice, ok, estos son mis ratios de liquidez, estos son mis ratios de capital, estos son mis préstamos en problema. O sea, me voy dando indicadores de banco por banco. Pero obviamente, como les dije, hay problemas de acción colectiva que no se toman si estoy viéndolo uno por uno los bancos. Tampoco, si mi regulación está viendo el funcionamiento de banco por banco, voy a tener en cuenta el problema de prociclicidad. Porque el problema de prociclicidad es un problema macro, es que la economía está yendo bien, que la economía está yendo mal, no que un banco está yendo bien o que un banco está yendo mal. Entonces se pasó a lo que se llama la regulación macroprudencial. La regulación macroprudencial no hay que confundirse, porque no es que ignoren las regulaciones microprudenciales, sino que se agrega el concepto. Y el concepto es básicamente, para hacerlo en una palabra o en una frase, es evitar los credit crunches. ¿Okay? Eso es lo que quieren. El Comité de Basilea, que es el que diseñó y propuso Basilea III, eso es básicamente lo que tiene en mente, evitar los credit crunches. ¿Por qué? Porque una cosa es que hay problemas en el sistema financiero y ya, y otra cosa es que, y nosotros sabemos perfectamente en América Latina, por eso le digo que los latinoamericanos nos hemos vuelto famosísimos en el mundo desarrollado, porque todo el mundo quiere saber cómo hicieron los latinos para resolver sus crisis. Lo que no saben es cuánto costó en términos de producto, costó cantidades. Como le está costando tanto a los países desarrollados, entonces dicen, ¿pero cómo? ¿Qué? No es que tenga una crisis del sistema financiero y ya. No. Cuando tienes una crisis financiera se va al sistema real. Te afecta la producción, te afecta absolutamente toda la economía. Pero ¿cómo te afecta? ¿Cuál es el canal? Es por el crédito. Básicamente la gente se vuelve no sujeto de crédito. Los bancos tienen mucho miedo de con quién hacen transacciones y entonces el mercado interbancario muere. Ok, entonces la regulación macroprudencial dice, no, yo quiero evitar el credit crunch. Pero para evitar el credit crunch, sí, ¿qué cosa es un credit crunch? Es que se cae así, ¿no? Pero antes que se caiga tiene que haber estado arriba. Entonces, lo que yo quiero es evitar las burbujas para que no haya, o si no hay burbuja no se puede romper, ¿no? Porque si hay burbuja, en algún momento se rompe y el crédito se va para abajo. Entonces, eso es lo que tiene atrás la regulación macroprudencial y es el concepto mediante el cual se diseña Basilea III. ¿Ok? Ahora, si ustedes leen Basilea III, que es de este tamaño, así, un grueso, más grande que cualquiera de los libros de texto que ustedes están estudiando. Gigante, gigante. Pero eso no está explicado así. ¿Ok? Esto es porque el Comité Basilea está dentro, funciona, es independiente, pero funciona dentro del Bank for International Settlements, el BIS, no sé tampoco, el Banco de Pagos Internacionales creo que se dice, y ahí hay gente excelente, buenísima, incluyendo el señor Claudio Borio, que son como que el cerebro en el diseño de Basilea. ¿Ok? Pero hay algunas cosas que aún no están reconocidas. Les dije al comienzo, y es que yo le di la razón por la cual los reguladores en países desarrollados cambiaron, pero algunas cosas no están reconocidas por los reguladores, sí por muchos académicos, pero no por los reguladores. Y es que Basilea II contribuyó a la crisis no solamente en Estados Unidos, sino también a la deuda soberana de Europa. Y esto es porque Basilea
y todavía 3 no ha cambiado mucho esto, pero especialmente 2, daba una ponderación 0 al riesgo de mantener papel gubernamental. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo le digo a un banco, ten un ratio de capital de 8%, no queda ahí. Le digo también cómo vas a darles ponderación de riesgo a los diferentes activos. Si presto a una empresa privada, la ponderación de riesgo es 100%. ¿Qué quiere decir? Que es 100% del 8% de capital. O sea que por el crédito que tú das, tienes que guardar 8% en capital. ¿Ok? O sea, no es 100% del crédito, obviamente, es 100% de la regulación, que es 8%. Si compro un título gubernamental o le presto al gobierno, el requerimiento de capital es 0. Ahora, ustedes díganme, si el mundo está en expansión, está creciendo, y para un banco lo más caro, y si hay banqueros en la sala reconocerán esto, y es que para un banco lo más caro es el capital. Siempre tratan de ahorrar capital. El incentivo obvio es en mantener la mayor cantidad de papel gubernamental posible. Basilea II, los primeros que implementaron Basilea II en el mundo fue Europa. Tengo muchos cuentos que contarle. Basilea II fue planteado originalmente por Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se vio las consecuencias, y le demoró mucho comenzar Europa. Europa ya se convenció, y una vez que se convenció, Estados Unidos retrocedió, se quedó con Basilea I, dicho ese paso, Estados Unidos todavía sigue con Basilea I, y Europa implementó Basilea II. Entonces, Europa, los bancos estaban repletos de papel gubernamental. Y lo que ha pasado, por supuesto, es que si el papel gubernamental entra en problemas, obviamente los bancos también, porque es un activo muy importante en el balance bancario. Entonces, esta calidad regulatoria, cuando ustedes escuchan hablar de los problemas en Europa, estas consecuencias de la regulación, normalmente no están muy discutidas, ¿ok? Se ve como un tema muy especializado. No es tan especializado ni tan difícil de entender, pero es la razón, uno diría, ¿por qué tienen tanto papel gubernamental? Porque les conviene, así de sencillo. Es más, también sucede en México, como les voy a mostrar más adelante. Le decía que hay varias cosas no reconocidas, y una de ellas es que este tema que les digo de tener mayor papel gubernamental en los bancos, ya pasó, antes que pasara en Europa, antes que pasara en Estados Unidos, ha pasado en los países emergentes del mundo. Y tengo 2 ejemplos que son el de Argentina y el de Turquía. Miren, la línea roja, estos son gráficos. Argentina y Turquía tuvieron 2 crisis bancarias muy importantes. La de Argentina todas la conocen, no sé cuánto conocen la de Turquía, pero la tuvo también. Pero lo interesante de esto es lo siguiente, ¿sí? ¿Me la va a mover? La necesito. ¿Estoy haciendo ruido en el micrófono? Ah, ok, no quiero que me la quite. Ah, ¿acá? Ya, perfecto. Sí, no. Es mi único requisito, necesito agua. Ok, déjenme contarles de esto porque es bien interesante. Miren, esto es antes de la crisis. Y la línea roja es el spread, indicado por el ENVI, que es un indicador de riesgo internacional de cómo va el país. Y la línea azul es el porcentaje de papel gubernamental en poder de los bancos. ¿Cuánto de sus activos es papel del gobierno? Miren lo interesante, concéntrense solo en Argentina, que es el país que más conocen por su crisis, ¿no? Miren, ustedes saben que Argentina hizo default. Ok. Eso quiere decir, obviamente, que el spread iba subiendo más, ¿no? Cuanto más cerca se llevaba hacia el default. Pero cuanto más riesgosos se hacían los bonos argentinos, mayor era la tenencia de esos bonos en los bancos. Lo mismo pasa en Turquía, pero concéntrense en uno basta. Pero miren lo terrible de esto. Eso quiere decir que en el momento que hace default el gobierno, en ese mismo momento los bancos son insolventes.
Eso explica por qué al final hay el corralito, el corralón y todo lo que hubo. ¿Okay? Simplemente se les cayó de las manos, no lo supieron manejar y se desesperan porque hay una crisis automática apenas los bonos del gobierno dejan de pagar. Que dicho sea de paso, claro, ha pasado mucho tiempo ahora y ya se está arreglando esa parte, pero es el mismo problema de Europa. Solo que ahora estamos hablando de Europa. El mismo problema. Los bancos se llenaron de papel gubernamental. Si hacen default los bonos del gobierno, los bancos se van para abajo. ¿Ok? Pero el incentivo regulatorio está ahí. Otro problema aún no reconocido es que a menos que haya una coordinación mundial en cuanto a Basilea III, las correcciones que han habido para la prociclicidad, para que no haya prociclicidad, puede no funcionar. Miren, ¿qué tal? La idea para evitar la prociclicidad es que en tiempos buenos los bancos tengan más capital, el cual pueda ser utilizado en tiempos malos. Ahora, ¿qué tal si los ciclos de los países emergentes no coinciden con los ciclos de los países desarrollados? ¿Qué tal si, por ejemplo, América Latina se encuentra en la fase recesiva del ciclo económico? Todos tienen ciclos, todos los países del mundo tienen ciclos, está en la fase recesiva. Y los países desarrollados claves, los más importantes, se encuentran en un periodo expansivo. Como están en el periodo expansivo por regulación, si están en Basilea III, tienen que acumular más capital, lo que se llama el buffer contracíclico, porque en periodos buenos se aumenta el capital. Pero si América Latina se encuentra en recesión, eso quiere decir que al tener que estar aumentando el capital, va a disminuir los créditos hacia América Latina. Y América Latina está en recesión. O sea, si los ciclos no coinciden, la implementación del buffer contracíclico puede exacerbar la recesión en países que son recipientes de capital extranjero. Eso no está considerado en el análisis de Basilea III. ¿Y por qué me preocupa esto? ¿Por qué pienso que es tremendamente importante? Porque miro este gráfico, que no sé qué le pasó, porque se dividió en dos. Ok, no sé por qué está así, pero no importa. Hay dos líneas aquí. Una es el crecimiento del PIB, del Producto Bruto Interno, que está en rojo, y el otro son los préstamos a extranjeros hacia América Latina. Y pues básicamente en términos de ciclos, y estos son datos del 84, se mueven muy juntos. Hay una correlación muy importante entre el financiamiento externo, entre las entradas de capital hacia América Latina y el crecimiento del producto. Es más, uno de los temores muy grandes en América Latina es justamente que podría haber una reversión de capitales. Entonces, el problema de tener en cuenta la prociclicidad o contraciclicidad, o sea, anticíclico, es tremendamente importante y no está considerado en la discusión de Basilea III. Además, bueno, esto me la puedo saltar, pero porque es un tema que en realidad es un poquito más de detalle de lo mismo. Pero entonces, una vez que hemos puesto el primer pantallazo, en el resto de la presentación, lo que quiero conversar con ustedes es cómo se justifican estas propuestas de Basilea III, cómo afectan a América Latina y cuáles son los temas específicos de Basilea III para economías emergentes. ¿Okay? Veamos. Les dije lo que era el enfoque macroprudencial. Basilea III comienza definiendo, ya no voy a tener solamente capital, sino que voy a tener capital de calidad superior. Entonces hay que definir el capital de calidad superior. El problema que tenía Basilea II es, y ya se los expliqué básicamente, es que en el ratio este que están aquí, les vuelvo a repetir, el ratio era un ratio constante y no importaba cómo llegabas al ratio, lo importante es que cumplieras el ratio.
La gran diferencia entre Basilea II y Basilea III en cuanto a capital es que Basilea III se concentra en el numerador y no en el ratio. El ratio es un referente. Te dice, ok, tienes que cumplir 8% para el mínimo, pero no 8% como quieras, sino 8% en el cual el denominador tenga unas características. Y lo hace por la razón obvia que les dije, porque antes, si le decía 8%, en tiempos de crisis, los bancos lo único que hacían era disminuir el crédito. Y acuérdense lo que le dije al comienzo, la intención de Basilea y de la regulación macroprudencial en general es evitar el credit crunch. Entonces, como no quiero que disminuyan los activos, tengo que tener capital muy fuerte. Entonces, básicamente definen el capital. Y el capital es básicamente lo que se llama Tier 1, Tier 1. Contribuciones de capital, así cash, aquí está el capital. 2, utilidades no distribuidas que se vuelven capital. Y 3, acciones comunes. O sea, las acciones que los accionistas pueden perder, ¿no? O sea, simplemente el banco se quebró y los accionistas también quebraron y ya. ¿Por qué? ¿Por qué decir que el capital de Tier 1 debería ser solamente acciones comunes? Porque el gran problema que siempre han tenido los bancos es que supóngase que tienen acciones comunes y tienen acciones preferenciales. Solamente 2 tipos de acciones. Pueden haber muchas, pero supóngase que solamente hay 2, para hacerlo sencillo. Cuando hay acciones preferenciales, es mucho más difícil levantar acciones comunes. Porque el accionista sabe que si hay problemas en el banco, los ingresos que le queden al banco van a utilizarse primero para proteger a los accionistas senior, a las preferenciales, no a las comunes. Entonces, obviamente, pero los accionistas preferenciales justamente son preferenciales por eso, porque van a recibir algo. Y lo que yo quiero es que si un banco está en problemas, pierdan los accionistas, pierdan ahí, y cosa que ya estoy otra vez cuadrado, ya no tengo el problema, no tengo que pasarle el costo ni al gobierno, ni a los depositantes, ni a nadie, sino a los que tomaron el riesgo, que son los dueños del capital. Pero va a ser muy difícil levantar estas acciones comunes si encima de ellos tengo un montón de otros a los cuales le va a llegar primero el dinero, cualquier dinero que quede del banco en problemas. Entonces, es por eso, esa es la razón, y no quiero aburrirlos con estos detalles de Basilea, pero este es un cuadro que simplemente resume qué es Basilea III en cuanto a sus requisitos de capital, ¿no? Entonces, el total, la primera línea, que es el mínimo, sigue siendo 8%, no lo han cambiado. Lo que han cambiado es que ahora la mayoría de ese capital, lo que dice capital de nivel 1, es 6%. ¿Ok? En tanto que en Basilea II era 4%. ¿Ok? Ahora lo han puesto su mayoría, tiene que ser acciones comunes o utilidades no distribuidas. Luego han agregado lo que llaman un colchón de conservación, que el banco los puede utilizar un poquito a su discreción, con algunas restricciones, pero noten que todos los agregados más de capital ya son capital ordinario, o sea, básicamente acciones y utilidades no distribuidas. O sea, básicamente Basilea III le dice a los bancos, tienes que tener capital de lo más seguro que puede haber. Y no hay nada más seguro que utilidades no distribuidas y acciones comunes, no hay nada más. Y luego agrega colchón contracíclico, que es lo que les había contado, que los bancos deberían estar acumulando capital en buenos tiempos, para que en malos tiempos lo puedan utilizar. ¿Ok? En total, entonces, ese rango el contracíclico va de 0, porque en tiempos malos, obviamente puedes haber utilizado el colchón, así que 0, a 2,5, que es el máximo, cuando estás en tiempos muy buenos, estás creciendo mucho y el regulador te dice, no, este es el momento en que tienes que acumular más capital. Entonces, para fines prácticos, el total de capital va de 10.5 a 13, de acuerdo a Basilea. ¿Cómo se ve América Latina?
Muy bien. La regulación, les dije, vuelvo un segundo al número, la regulación les dice, Basilea 3, dice de 10.5 a 13. 10.5 es lo que tienen que tener de todas maneras, el 13 es la parte cíclica. O sea que en realidad es 10.5 lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque el otro va subiendo y bajando dependiendo del ciclo. Si veo a América Latina y veo cuál es la regulación en los países, esto es, esa regulación, México tiene una estrellita porque México está por implementar Basilea 3 en septiembre, ya, este mes. Y 10.5 es lo que pide Basilea 3, entonces 10.5 es el número que estoy poniendo en México. Pero en todos los demás países, nunca, mentiras, en los últimos 3, 4 años, las regulaciones en América Latina estuvo en 8%. Siempre, siempre son los últimos 3 años, antes era muy mala la regulación en América Latina. Pero lo que se pide de capital ha estado por encima de lo que pedía Basilea. Porque los reguladores de América Latina reconocían que una cosa es hacer regulación para países desarrollados y otra cosa es hacer regulación para países emergentes. Y entonces han tenido siempre requisitos por encima de los de Basilea. Pero, ok, la primera línea es la regulación. Pero ¿qué tal lo que tienen los bancos en este momento? Estoy hablando del sistema en su conjunto, no un banco en particular, ¿no? Entonces, si vemos el capital total ponderado por riesgo, no el de nivel 1, sino el ponderado por riesgo, miren los números. Todos los países de esta muestra es la muestra relevante cuando hablo de América Latina como una economía emergente que sigue reglas de mercado y de democracia. No estoy incluyendo a Argentina y a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Por razones que discutimos en otra oportunidad. Ok, entonces estos 5 países son un buen país, una buena muestra de comparación, incluyendo para que México se ubique dentro de la región. Estos son los países relevantes de comparar entre sí, vamos a ponerlo así. Pero absolutamente todos están muy por encima, y este número, si lo repito, no tiene nada que hacer con Basilea 3. Estos números eran igualitos o muy parecidos hace un año, hace 2 años, o sea, no tiene nada que hacer con Basilea 3, era porque los bancos están muy bien capitalizados. Y si lo vemos a nivel el capital de nivel 1, que es el más importante, también, miren los números, todos están por encima de los requisitos regulatorios. Entonces, esta es muy buena noticia para la región. Es más, si lo vemos a detalle, no detalle de banco, sino detalle de México por tamaño de banco, siendo los bancos de Unifin, en México, los bancos pequeños y medianos, otros mexicanos son los bancos como Banorte, por ejemplo, los extranjeros y el total del sistema. Miren los números, otra vez, ¿qué números son acá? El capital total ponderado por riesgo y el capital de nivel 1. Y compárelo con el sistema. La verdad es que son muy parecidos entre todos, ¿no? No es así que ustedes digan una diferencia sustancial. Quizás los bancos medianos y pequeños de Unifin tienen una capitalización de nivel 1 ligeramente más alto. Pero yo no podría, mirando esto, como estoy por encima de lo que supuestamente es recomendable, si alguien me dice, tú estás en el óptimo si tienes 15 y tengo 16, ya ni si tengo 16 o tengo 17 estoy bien igual, ¿no? Porque estoy ya por encima de lo que supuestamente es el óptimo. Entonces, desde ese punto de vista, yo estaría tranquila. Desde ese punto de vista, todavía no les digo cuáles son los problemas. Dos notas de advertencia. Una de ellas es que podemos hacer mucho énfasis en números. Cuánto es el capital regulatorio, cuánto tienen y qué sé yo, ¿no? Pero a la hora de la hora, lo que más importa en realidad es cuál es la transparencia del sistema, cuál es la gobernabilidad del sistema, cuál es la calidad de la supervisión y regulación bancaria. Y allí
han hecho tremendos progresos los países emergentes, pero hay espacios importantes que cerrar todavía. Porque a mí me pueden decir que yo cumplo toda la legislación, puedo tener la mejor regulación del mundo. Mire, yo no conozco ningún país que se haya caído. Yo trabajé en el Fondo Monetario Internacional muchos años. Que yo sepa, el Fondo Monetario Internacional no ha identificado ninguna crisis en los países emergentes. Pero cuando venía a los diferentes países y veía el marco regulatorio, decía, está bien. Es más, también va a decir que está bien todo en Basilea III ahora, porque yo les voy a mostrar cómo pueden todo el mundo mostrar que está todo perfecto. No es el número ni la regulación específica, sino en realidad la forma de hacer negocios y la capacidad del regulador de efectivamente asegurarse que la forma de hacer negocios sea la forma correcta. Y ahí hay mucho que hacer. Otro, y aquí voy a ir un poquito rápido, es porque hay un tema, pero no es un tema para México significativamente, y es que puede afectar a América Latina porque hay algo que se llama los activos contingentes, los activos por impuestos diferidos, que son créditos que le da el gobierno a los bancos simplemente por razones impositivas. Antes contaban como capital y ya no van a contar como capital en Basilea III. La razón por la que sí lo quiero mencionar es porque este es un problema gigante para Brasil. Y Brasil es el gigante de América Latina. Brasil tiene una cantidad enorme, es la línea, básicamente la parte amarilla, tiene más de 100 billones de reales en activos contingentes por impuestos diferidos, que tendría que sacar completamente el capital para implementar Basilea III. Y por eso los reguladores en Brasil están dando tiempo a los bancos para implementar Basilea III. ¿Ok? Pero si yo veo estos números para el caso mexicano, no me preocupa. Es un problema brasilero, porque los activos diferidos en los bancos como porcentaje del capital básico total es muy pequeño en cualquier clasificación de bancos que quieran hacer en México. O sea, no es un tema. Esto lo pueden manejar fácilmente. Brasil no. Es el país, pero es el país más importante de América Latina. Y además es como que en este momento, en el mundo internacional, en el mundo completo, Brasil es como que se ve como que el lineamiento de lo que es América Latina. ¿Ok? Ven a Brasil. Porque, ¿sabe qué? Lo peor que pudo haber hecho Wall Street es la denominación BRICS. Le puso una carga innecesaria a los que puso dentro de los BRICS, ¿no? Entonces, la mirada se está sobre la B de Brasil y no necesariamente Brasil es el que está haciendo las mejores cosas. Muy bien. También hubo otro reconocimiento importantísimo en Basilea, y es que la verdad es que puedes hacer cualquier ponderación por riesgo que quieras, pero nunca vas a adivinar exactamente qué es más riesgoso que qué. El único coeficiente de capital que dio alguna señal en Estados Unidos fue el coeficiente más sencillo, el de apalancamiento. Simplemente capital entre activos totales, sin ninguna ponderación. Es el único que dio señales de que había problemas en Estados Unidos. Nadie le prestó atención. Ahora la regulación lo mete. En Basilea III, este ratio se considera. Y además sugieren que debe ser mayor que el 3%. Entonces vuelvo a hacerme la pregunta. ¿Cómo está América Latina? No tengo los datos para todos, pero sí tengo para México. Basilea pide 3% y las líneas, las barras azules muestran cuáles los ratios de apalancamiento de los diferentes tipos de bancos en México. Todos tienen suficiente capital para cumplir este requisito. Muy bien. Sobre los requerimientos contracíclicos. Les había dicho que uno de los principales problemas era justamente que se pedía el mismo ratio del 8%
y que no importa que estaba en tiempos buenos o en tiempos malos, siempre se pedía el mismo ratio. Y entonces Basilea ha introducido este colchón contracíclico que le dice, o sea, repito varias veces la misma idea porque todos estos temas hay que repetirlos varias veces, ¿no? O sea, no son temas así que salgan rápidamente. Entonces tiene este colchón de reserva para incrementar el capital, repito, en tiempos buenos, de forma de poder utilizarlo en tiempos malos. Y además apoya lo que se llaman las provisiones contracíclicas. No voy a entrar tampoco en detalles en esto, pero les cuento que en Estados Unidos la forma en que los bancos hacen provisiones es completamente lo que se llama backward looking, modelo de pérdidas incurridas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que básicamente veían los reguladores es cuántos días de atraso tenía un préstamo para ver si provisionaban o no. Entenderán, por supuesto, que obviamente yo no voy a captar ninguna crisis y lo que estoy viendo es el pasado. O sea, yo para hacer provisiones tengo que mirar cómo va el sistema, en qué tipo de industria está prestando el banco. Quizás, si por ejemplo comienza a estar prestando en una industria que en el mundo ha comenzado a caer y está exportando eso, entonces el riesgo de esa industria ha aumentado. O sea, para hacer forward looking tengo que tener un entendimiento de la economía. No puedo simplemente mirar cuál es el préstamo, o sea, no puedo ir mecánicamente como un regulador y decir, sí, tienes tal cantidad de préstamos con 30 días de atraso, con 60 días de atraso. No me va a decir nada, porque en buenos tiempos nadie está atrasado y en malos tiempos todos. Entonces, se ha generado lo que se llama las provisiones contracíclicas, que no México, pero sí una serie de países de América Latina ya lo vienen implementando. Eso es algo que sería interesante considerar en México. En este momento lo tienen implementando Perú, Colombia, Uruguay y Bolivia. Es nuevo, es un concepto nuevo, pero creo que es un concepto que vale la pena que las autoridades aquí en México lo consideren. Como voy a decir más adelante, en Colombia les funcionó muy bien. Ahí le decía eso, ¿no? Y el ejemplo que le decía de Colombia es que antes de la crisis del 2008 se decía que Colombia estaba entrando en una burbuja crediticia. Y las provisiones contracíclicas obligaron a los bancos a provisionar mucho más, porque las provisiones contracíclicas te dicen cuando el crédito está creciendo demasiado, y demasiado lo define el regulador, entonces tienes que provisionar más por préstamos aunque no sean malos. Y los reportes que hay en este momento sobre Colombia es que el crecimiento anual del crédito, que estaba en 27% en 2006, se redujo a 13% en el 2008, o sea, la burbuja no llegó a producirse por las provisiones contracíclicas. O sea, ya tenemos ejemplos en el mundo de que estas regulaciones podrían funcionar. Entonces es algo para considerar en México. Ahora, la implementación de Basilea no está libre de costos. Hay una serie de estudios en este momento, estudios de Barclays, por ejemplo, y más importantemente del instituto que representa a los bancos más grandes del mundo, que es el Institute for International Finance, el Instituto Internacional de Finanzas, y que tiene unos cálculos sobre que la implementación de Basilea, pero estos cálculos yo los tomo con mucha cautela, porque es básicamente para los países desarrollados. Es cuánto costaría. Acuérdense que los países desarrollados sí les falta capital. Entonces tienen que levantar capital. Al levantar capital, obviamente están dando señales al mercado de que para levantar capital tienen que pagar, la tasa de interés que pagan tiene que subir, eso hace que posiblemente los créditos disminuyen. Pero estos cálculos son para países desarrollados. No es lo mismo hablar para América Latina, en donde, como les acabo de mostrar, los bancos están capitalizados.
O sea, si mañana viene el Fondo Monetario Internacional a mirar, ¿cumple Basilea III? La respuesta es sí. La gran mayoría de países de América Latina cumple Basilea III. Lo cual no es decir mucho, ahorita ya llego a esa parte. Ok. Les dije también que la crisis global se generó básicamente porque los bancos se quedaron sin liquidez y que entonces Basilea III incorporó ratios de liquidez. ¿Por qué incorporó ratios de liquidez? Porque miren lo que sucede cuando un banco necesita liquidez. Se genera un contagio impresionante. La forma en que funciona es la siguiente. Nadie me da liquidez, el mercado interbancario está muerto, estoy en una crisis. Yo no sé por qué voy a confiar en alguien más, así que no le presto ni nadie me presta en el mercado de corto plazo, en el interbancario. Yo no tengo suficiente liquidez, pero la necesito. ¿Qué hago? Vendo activos como loco a cualquier precio. Eso además pasó en Estados Unidos. Se llama venta fire sale. Fire es de fuego, lo vendes a lo que sea. ¿Por qué? Porque necesitas la liquidez. Esto genera un proceso de contagio impresionante. Porque si yo vendo un activo, ese activo pertenece a alguien. Supónganse que yo como banco tengo una acción de una empresa. Supóngase que entonces agarro y vendo las acciones de esa empresa en cantidades. ¿Qué hago en ese momento? Bajo el valor de la empresa que estoy vendiendo. Bajo el valor de mis contrapartidas. Entonces, y ellos van a vender lo mío. O sea, todos comenzamos a vender lo de todos porque no tenemos liquidez, pero tenemos activos que queremos rematarlos. Ok. Eso pasó en la crisis. Entonces, obviamente, la reacción de los reguladores fue decir, esto no puede pasar más, lo que tenemos que hacer es liquidez estable, la liquidez que no desaparezca en momentos de crisis. Y sacaron unos ratios que tampoco voy a usar mucho tiempo definiendo, porque lo que quiero que agarren con esta presentación es más el concepto, los beneficios, los problemas, más que exactamente pueden leerse el tremendo documento, pero además hay un documento breve que tiene solo 20 páginas, que es el resumen. Básicamente, para entenderlo, lo único que están pidiendo es que, así como definieron el capital de alta calidad, ahora quieren definir liquidez de alta calidad. Quieren que los bancos tengan activos sumamente líquidos. Y entonces el primer ratio, dicen que es un ratio de stock de activos líquidos de alta calidad sobre un calculado de cuánto en un periodo de crisis, o sea, de estrés agudo, cuántas salidas habrían. O sea, miren el concepto que tienen. Le piden a los bancos que hagan el cálculo de, supóngase que hay una crisis y hay una corrida masiva, ¿cuánto se iría? Ok, entonces una vez que definen cuánto se iría, díganme, esa es la cantidad de activos líquidos que les están pidiendo. Pero no es cualquier activo líquido, es activos con una definición particular. Entonces, ¿cuál es la definición de Basilea sobre esa liquidez? Lo primero es lo obvio, ¿no? Es cash. Cash es lo más líquido. El capital de Tier 1, pero lo más importante, y sobre donde quiero discutir un poco, es que también se consideran líquidos los bonos gubernamentales. Back to the future. Ahora, ustedes pregúntense, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un comité internacional famoso, reconocido, pone los bonos del gobierno? Porque tienen que pensar quiénes son los miembros del comité. Antes de entrar a eso, porque ese es el tema que quiero que se queden con él, quiero entrar a ese punto específico, quiero mostrarles algo.
y es que como América Latina los bancos están repletos de papel de gobierno, todos cumplen los requerimientos de liquidez. Ningún problema. Noten que, interesantemente, uno de los países que tiene menos papel gubernamental es el segundo, Chile, que es el sistema bancario más fuerte de América Latina. Realmente bancario, realmente fuerte, no por regulación, no porque me cambien la regulación un día internacionalmente, otro día es otra, sino porque lo es en su forma de operar. ¿Okay? Económicamente fuerte, no necesariamente regulatoriamente fuerte. ¿Okay? Pero económicamente fuerte. Pero si yo veo este indicador, digo, bueno, América Latina está maravillosamente bien. Y México es uno de los países de América Latina de mayor participación, en donde el papel gubernamental tiene una de las mayores participación en los activos bancarios. Todos los bancos. Están por diferentes tamaños. Todos los bancos. Entonces, todo esto suena muy bien. Más aún, hay otro coeficiente que no se los mostré, que es el coeficiente, se llama el coeficiente de fondeo neto estable. Este sí me gusta más, que es que básicamente dice que el fondeo debería estar por los, no por los depósitos que se evaporan, que son los llamados wholesale que generaron la crisis en Estados Unidos, sino por el fondeo vía depositantes. Y los depositantes, créanlo o no, son los que ocurren al final. ¿Saben por qué? Porque las empresas pagan a sus trabajadores y a sus proveedores a través de cuentas bancarias. Ya no existen, especialmente las empresas grandes, pero las empresas grandes obviamente cubren el mayor de la totalidad de los movimientos de las economías, por definición. Entonces, no hay empresa grande que va a estar pagando cash a sus trabajadores o a sus proveedores. Todos los hacen a través de cuentas bancarias. Entonces, no pueden simplemente correr del sistema bancario. O sea, se quedan hasta el final porque necesitan seguir funcionando ellos mismos, las empresas. Los depositantes grandes, o sea, como personas, esos corren rápido, pero las empresas, eso fue un test en la crisis argentina. Lo que se quedó fue eso, lo que se necesita para el sistema de pagos. O sea, un país se destruye cuando el sistema de pagos se destruye. En Argentina se destruyó el sistema de pagos, pero no se destruyó porque las empresas se corrieron del sistema bancario, necesitaban el sistema bancario para funcionar. Se destruyó porque hicieron el corralito y no los dejaron usar el sistema bancario. O sea, decían, solamente puedes sacar tal cantidad de dinero. ¿Cómo que puedo sacar tal cantidad de dinero si tengo que pagarle a mis trabajadores? Ahí murió el sistema de pagos. ¿Ok? Pero se tienen, ¿y cómo funciona? O sea, saben que van a tener pérdidas, pero acuérdense que la empresa no absorbe la pérdida porque se la está pasando a los trabajadores. Es para el sistema de pago solamente, es para pagar mis deudas. ¿Ok? Eso es fondeo estable. ¿Ya? Entonces Basilea pide que tenga fondeo estable, que es básicamente depósitos, y la relación entre el crédito privado y los depósitos es muy alta en América Latina. O sea, la mayor parte del crédito se financia efectivamente a través de depósitos. Entonces, otra vez este requerimiento de Basilea se cumple fácilmente. Y el otro es la tabla de lo mismo. Y lo mismo cuando vemos la banca mexicana en sus diferentes tamaños de bancos. En todos los casos, los depósitos totales sobre créditos totales es mayor al 100%. ¿Ok? Estos números son bajísimos en Estados Unidos. Ahora, esto es interesante porque en realidad estos ratios no son difíciles de lograr en países con mercados de capitales muy poco desarrollados. Porque la verdad es que la razón por la que no hay wholesale funding es que no hay mercados de capitales desarrollados.
Y por eso es que esto en realidad, otra vez, acuérdense que estas son regulaciones creadas básicamente por países desarrollados. Entonces están viendo que en sus bancos no se cumplían estos ratios, pero en América Latina siempre se cumplen, porque no hay mercado de capitales, sí hay, pero es extremadamente poco desarrollado. Pero entonces, déjenme pasar al tema que decía que quería conversar con ustedes, que nuevamente es larga la transparencia, pero lo que quiero yo es el mensaje. Vamos a hablar un ratito de los incentivos del Comité de Basilea. Los participantes del Comité de Basilea no son todos los países del mundo, son un grupo de países y la gran mayoría son países desarrollados. Pero esos países desarrollados tampoco son cualquier país desarrollado. Son países desarrollados como los que tienen más influencia, son 3 países que tienen la mayor cantidad de influencia en el Comité de Basilea. Son Estados Unidos, Alemania y Suiza. Esto lo sé muy bien porque pasé el año pasado 3 meses invitada por el Comité de Basilea justamente para discutir lo que les voy a decir en este momento. Imagínense ustedes que son los reguladores que están en el Comité de Basilea. México también participa, dicho sea de paso, y también participan 2 países más, que son Chile y Brasil. Pero los que claramente se ven en las discusiones, claramente que tienen la mayor fuerza en las decisiones, son estos 3 países que le he mencionado. Cuando hubo la crisis en Estados Unidos, quebraron todos los bancos, ¿no? ¿Ustedes han escuchado de alguna corrida bancaria en Estados Unidos? La respuesta es no. Nadie sacó su dinero de los bancos. Ustedes dirían, tendrían un depósito de seguros maravilloso. Sí. Pero el seguro de depósitos maravilloso lo tenemos idéntico. No sé si en México, pero en muchos países de América Latina. Idéntico porque nos lo copiamos. Y aquí correrían al primer problema. ¿Por qué el seguro de depósitos es creíble en Estados Unidos, en Suiza y en Alemania y no lo puede ser en América Latina? Porque la característica de los 3 países que le he mencionado es que emiten moneda dura. Moneda dura es una moneda internacionalmente negociable. Es una moneda que no pierde liquidez en el mundo. Cuando hubo la crisis de Estados Unidos, no sé, se paró algo, ¿no? No sé si era yo o todo el espacio. Muy sensible el tema que estoy hablando. Cuando hubo la crisis de Estados Unidos, que uno pensaría, ¿se acabó el país? La corrida del mundo fue hacia el dólar. Es más, hubo salidas de capitales de todos los países de América Latina hacia el dólar. Ustedes dirían, ¿cómo que hacia el dólar si el país está cayendo? Porque hay muchísimos mercados que funcionan solamente en base a transacciones en dólares. Si ustedes todo el mundo necesita petróleo. Ok, el mercado de petróleo está denominado en dólares. Ustedes no pueden comprar petróleo con ninguna otra moneda que no sea dólar. No se puede, simplemente no se puede. Ahora, eso no está creado por Dios, es hecho por el ser humano, se puede cambiar. Pero en este momento, la moneda más líquida del mundo es el dólar americano. Entonces, claro, si yo soy Estados Unidos, o si soy, el euro, ese es tema para otra vez que me inviten y les cuento, pero eso no voy a discutir, por ahora sigue moneda fuerte. Pero imagínense ustedes que ustedes son los que están haciendo la regulación. Y ven que cuando hay problemas en el sistema bancario, la corrida es hacia lo que se llama corrida hacia los activos seguros. Es razonable pensar que los activos seguros son los bonos de estos gobiernos. Es completamente razonable. Si yo estoy en esa mesa y soy Alemania, soy Japón, soy Suiza o soy Estados Unidos, no hay discusión. Eso es lo que va a pasar. Eso
Eso es lo que ha pasado. No es lo que va a pasar, ya pasó. Pero si no soy uno de esos, lo cual es la mayoría del mundo, pues resulta que si hay problemas en el país, la corrida, y hay una corrida bancaria, no es que hay una corrida hacia los bonos de México, la corrida es afuera del país. Mi labor es esa, ¿no? Es trabajar desde Washington, pero con el sombrero de países emergentes. No porque no crea en el contenido, en la sustancia de las regulaciones, no solamente creo, las apoyo, sino que no van a ser efectivas porque no se está entendiendo lo que es la realidad de países emergentes. Ya ahí ni siquiera tengo que decir de América Latina, porque es cierto para todo el resto de países emergentes. Entonces, como les digo, en mi punto de vista, y con esto termino, porque ya tomé bastante de su tiempo, para resumir, el contenido, la aspiración de Basilea III es correcto. Los conceptos atrás de ellos son correctos. Se ha tenido en cuenta muchísimas de las fallas que había en las regulaciones anteriores. Lo que no es correcto es asumir que una misma regulación sirve para todo el mundo. Y es menos correcto aún que los organismos internacionales le den a los países emergentes una sensación de que están en situación perfecta, cuando no lo están. México en particular fue hecho país de la OECD más o menos 5 meses antes de la crisis del tequila. México era la estrella de América Latina. Una de las razones por las que, y yo estaba en ese momento en el Fondo Monetario Internacional y participaba en las reuniones de la OECD, y una de las razones más importantes que se da por la que México califica como país de la OECD es por lo maravilloso de su sistema bancario. ¿Por qué era maravilloso su sistema bancario? Porque la tasa de spread, o sea, la diferencia entre la tasa activa menos la tasa pasiva, era bajísima. Y como era bajísima, era un indicador de su eficiencia. ¿Por qué? Porque en los países desarrollados eso es lo que es el spread bajo. Como hay tanta competencia, bajan el spread porque son más eficientes, pueden atraer sin problemas de crisis. Yo tengo un libro que bueno tiene una serie de contribuciones de varios países que se llama ¿Por qué tan alto? Y se está refiriendo a los spreads en América Latina. Lo que sucedía en México es que el spread bajo no indicaba lo que los reguladores de países desarrollados entendían. Lo que indicaba es una toma de riesgos masiva. La razón es que el spread es simplemente la resta de 2 tasas, ¿no? Como los bancos estaban tan mal, entonces no podían subir la tasa activa, o sea, la tasa de préstamos, porque si la subían, no pagaba nadie. Si alguien está en problemas, si no me puedo pagar, no te subo la tasa de interés, ¿qué? Me pagas menos todavía. O sea, la tasa activa no reflejaba los riesgos. Y la tasa pasiva, que es la que pagan los depositantes, subía y subía para atraer a los depositantes porque justamente estaban en problemas. Cuando pongo esas dos cosas juntas, un spread bajo es un indicador de riesgo, o fue un indicador de riesgo ante el tequila, no un indicador de mayor eficiencia. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentiría la gente de la OECD cuando nombran a México la estrella del año, le hacen miembro de la OECD y a fines de año tiene la crisis, ¿no? Es por no entender, es simplemente por no entender que cuando no hay un mercado de capitales desarrollado, que cuando no hay una moneda dura y cuando no hay un suficiente nivel de competencia como en los países desarrollados, pues los mismos indicadores dicen otra cosa. Los dejo con ese pensamiento y a ver sobre todo a los muchachos cuando trabajen sus tesis si me ayudan a pensar esos temas. Gracias.